que tienen de 15 a 35 años, una población muy joven. En el 2017 se hicieron 2.054 donaciones y de esas 2.054 donaciones se hicieron 7.132 trasplantes. Realmente es muy poco el porcentaje de las personas que están inscritas se están trasplantando. Vamos con una parte que es que explicar ¿qué es la donación? La donación es el gesto altruista considerado como el mayor impacto o acto de bondad entre los seres humanos. En la Ley General de Salud nos indica que la donación es el consentimiento de una persona para que en vida o después de la muerte cualquier órgano o tejido de su cuerpo sea utilizado con fines de trasplante. ¿Qué principios rectores o qué principios tiene esta palabra de donación? Factibilidad, ausencia de ánimo de lucro, altruismo y confidenciabilidad. Porque muchas veces aquí hay una duda. Doctora, le dono mi riñón, no aquí. Hemos tenido casos afuera que nos han llamado y dicho, doctora, le dono mi riñón, ¿cuánto cuesta? Eso no es donar. No tenemos estos principios rectores de donación. Donar es realmente dar algo a cambio de no recibir nada. ¿Cuántos tipos de donación existen? Existen dos tipos de donación: donación en vida y donación después de la muerte. La donación en vida puede ocurrir en aquellas personas entre 18 a 30 años o de 2 a 80 años, los cuales deben pasar una serie de estudios médicos y psicológicos para donar un riñón, un segmento de hígado o médula ósea. Esto con la finalidad de no poner en riesgo su salud. Se deben cumplir con los siguientes requisitos que marca la ley: otorgar tu consentimiento de donación por escrito ante un notario público y tener compatibilidad con el receptor. Los trasplantes se pueden realizar de preferencia entre familiares. Si no lo son, se deberá otorgar un consentimiento ante el notario público o un documento que se haga constar que la donación se realiza de manera gratuita y altruista. La donación después de la muerte pueden ser donantes desde los 12 años hasta los 80 años que hayan perdido la vida. La donación después de la muerte se divide en dos: en parada cardíaca, que es cuando el corazón deja de funcionar, se para en automático, y en este tipo de muerte solamente se pueden donar tejidos. ¿Qué son los tejidos? Córnea, piel y hueso. En la muerte encefálica, que ya nos había adelantado un poquito el doctor Alan, es el daño irreversible cerebral, donde el corazón sigue latiendo mediante máquinas y medicamentos para mantener el riego sanguíneo a estos órganos y podamos obtener esos órganos en una donación. Este daño irreversible del cerebro se debe de diferenciar con el coma. El coma es un daño pequeño al cerebro y va a irse recuperando ese daño y la persona puede llegar a despertar. En la muerte encefálica el cerebro está totalmente muerto, por eso se declara como muerte encefálica o muerte del paciente. Estos son algunos de los estudios que nos hacen el diagnóstico de muerte encefálica o unas pruebas confirmatorias de muerte encefálica. Los más utilizados son el electroencefalograma, que mide la actividad potencial del cerebro, y las pruebas que miden el flujo sanguíneo del cerebro, como la sonografía Doppler transcranial y la angiografía cerebral de los 4 brazos o angiotomografía computarizada multicorte. Tipos de donadores: tenemos donadores en vida y donadores después de la muerte. El donador en vida se divide en dos: en vivo relacionado y vivo no relacionado. ¿Qué se puede donar en vida? Riñón, médula ósea y un segmento de hígado. En el donador vivo relacionado toman en cuenta que sean hermanos, tíos, mi mamá, mi papá, hasta el esposo o concubino. En vivo no relacionado puede ser un amigo,
alguien conocido, pero sí hay que dejar en claro que estos pacientes se tiene que ver que no hay lucro en la donación o que se está recibiendo alguna paga monetaria cuando hay que checar bien que en estos donantes no haya algo ahí relacionado con lucro. Tiene que ser donación. ¿Qué podemos donar después de la muerte? Le llamamos donación multiorgánica porque podamos donar órganos y tejidos. ¿Qué tejidos? Ya lo habíamos mencionado, pero vamos a volverlos a decir: córnea, hueso, piel y corazón, riñón, hígado, pulmones, páncreas e intestinos son los órganos que podemos donar. Entonces, un paciente que cae con muerte encefálica puede llegar a salvar hasta 8 vidas porque puede realizar una donación multiorgánica. ¿Quién puede ser donador? Todos podemos ser donadores. Debemos expresar a nuestros familiares el deseo de ser donantes después de morir, para que sea respetada la voluntad de donar. Médica Sur cuenta con una tarjeta simbólica que te acredita como donador de órganos y tejidos. ¿Por qué digo que es simbólica? Esta tarjeta, cuando nos registran o se registran aquí en Médica Sur y se las entregamos, es solamente simbólica de que nosotros tenemos un deseo de ser donantes, pero tenemos que hacer un trabajo muy exhausto con nuestros familiares y decirles: mamá, papá, esposo, hijos, al morir quiero ser donante, quiero donar estos tejidos, quiero donar estos órganos, porque la familia tiene la última decisión al momento de la donación. Cuando llegamos los coordinadores de donación, en un momento tan triste para la familia que les están diciendo que su paciente o su familiar acaba de morir, nosotros llegamos en ese momento tan impactante, tan fuerte, a hacer una petición también por pacientes que están en espera de un órgano. De verdad, si vieran esa parte, todos seríamos donantes. Entonces llegamos en esa parte, les hacemos la petición de órganos y los familiares son los que firman esta donación, porque no va a servir que tengan su tarjeta en su licencia de manejo, que tengan la tarjeta del Senatra, que tengan una acta ante el notario público que ustedes quieren ser donantes, porque al final los familiares son los que deciden si la donación se lleva a cabo o no. Vamos con esta parte de mitos y realidades de donación de órganos y tejidos para informarnos un poquito qué pasa con estos mitos. A veces los mitos y las ideas equivocadas sobre la donación de órganos y tejidos pueden impedir que una persona se inscriba como donante. Imagínense las vidas que podemos salvar si todos conociéramos los datos reales sobre la donación. Aquí en esta imagen estamos viendo que nos preguntan: si tengo alguna enfermedad de órganos, si tengo alguna enfermedad, ¿no puedo donar órganos? Eso es algo que sí me impactó cuando estábamos allá afuera tratando de inscribir a donantes o convencerlos. Estoy enfermo, y se iban corriendo. Realmente, cuando detectamos a un potencial donante, el equipo de trasplantes se dedica a estudiar al paciente, toda su historia clínica, antecedentes, infecciones. ¿Para qué? Para que veamos la viabilidad del órgano y le demos un órgano funcional y sin ninguna enfermedad transmisible a nuestro receptor. Entonces, de eso se encarga el equipo de trasplantes, la coordinadora de donación. No se preocupen, si están enfermos, ustedes háganse donantes. Al final, el equipo médico lo va a decidir. Soy joven para tomar la decisión de donar. ¿Puedo donar? A partir de los 18 años ya estamos muy conscientes de lo que es la muerte y de lo que es la vida. Entonces, claro que podemos donar, solamente hay que informarnos para seguir adelante con esta campaña. Las religiones prohíben la donación. Las religiones no tienen ninguna prohibición con la donación, al contrario. Ahorita ellos están diciendo que es una manera de imitar a Dios, que es una manera de seguir adelante con la vida, por lo tanto no tenemos ninguna contraindicación con ninguna de las donaciones. Esta me parece muy divertida. Si en el hospital ven que soy donante, ven mi tarjeta, ven que tengo la licencia, ¿ya no me van a salvar la vida? Híjole, esa sí me da un poquito de miedo, porque de verdad
si vieran qué tan difícil es, todos los médicos hacen lo posible por salvarles la vida, pero una muerte encefálica en un golpe tan fuerte en la cabeza, un disparo, una hemorragia, todo eso nos puede llevar a una muerte encefálica y es muy rápida, aunque los médicos hagamos lo posible por salvarles la vida, muchas veces la muerte encefálica es inminente. Entonces se va a hacer lo posible por salvarles la vida, pero en el momento que se dictamine la muerte encefálica, ustedes van a ser donantes si su familia, lo repito, si su familia lo consiente. Vamos con otra que es compra, venta y secuestro para tráfico de órganos y tejidos. En la ley está prohibido y castigado este tipo de actos ilícitos. La viabilidad del órgano donado debe ser visto por el equipo de trasplantes y si de verdad supieran cuánto es el trabajo, cuánto es mantener un órgano, cuánto tiempo está mantenido en alguna solución, tiene que haber un equipo de trasplantes lo suficientemente capacitado para llevar esto a cabo. No es que me dejaron en la calle y ahí me lo quitaron, no puede ser esto posible. De cualquier manera vamos a estar contestando preguntas. Si tengo un accidente y tengo tarjeta de donador en mi licencia que dice que soy donador, ¿me quitarán los órganos? Volvemos a lo mismo. No se pueden extraer los órganos si sus familiares no dan un consentimiento firmado. No existe la muerte encefálica. La muerte encefálica se dictamina a través de criterios médicos y legales ya establecidos y reconocidos a nivel mundial. En la Ley General de Salud menciona que en aquellos pacientes que se ha confirmado la muerte encefálica se declara muerta a la persona debido a que ha perdido en forma total e irreversible sus funciones cerebrales y se encuentra mantenido por soporte artificial. O sea, el paciente sigue respirando y su corazón sigue latiendo porque lo estamos manteniendo con medicamentos y soporte artificial. ¿Para qué? Para que si se hace donante, mantener el mayor tiempo los órganos con riego sanguíneo. Si donas órganos, ¿me pagarán los gastos médicos generados durante la estancia hospitalaria y el funeral? No. Las células, órganos y tejidos deben ser de objeto de donación a título de exclusivamente gratuito. La familia debe de prever el pago de los gastos médicos generados antes de la declarada muerte y otros gastos como los del funeral. Todo se debe de donar. En la donación mutilan y deforman el cuerpo del donador. En el proceso de donación, órganos y tejidos, los médicos realizan incisiones estéticas, por lo que el cuerpo es tratado con dignidad y respeto, como lo menciona la ley. Y bueno, lo que habíamos dicho de la religión, la mayoría de las religiones aceptan la donación. Hasta el momento no hay ninguna contraindicación porque también nos dicen, no, por mi religión no dono. Entonces aquí los podemos refutar y empezarlos a informar que su religión no les pone ninguna contraindicación para este acto. Entonces, ¿qué pasos debemos seguir para ser un donante? Primero, informarnos. Si nos informamos, vamos a obtener todos los datos porque a veces no donamos por miedo, por muchas cosas que tenemos en la cabeza y que nunca nos inculcaron desde pequeños. Pero hay que informarnos, acérquense aquí a Médica Sur, a la coordinación de donación, para que si tienen muchas preguntas antes de inscribirse como donantes, se las vamos a aclarar para que los podamos convencer de esta noble causa. Después de que ya ustedes se convencieron de que tienen que ser donantes, ahora el mayor reto es convencer a sus familiares. Tienen que convencerlos que después de la muerte quieren donar. Yo sé que es un tema muy difícil hablar sobre la muerte con nuestras familias, pero llega un momento que lo tenemos que hacer y este es el momento. Entonces deben de decirle, mamá, yo quiero donar, esposo, quiero donar. A todos hay que decirles eso para que llegue el momento y puedan salvar muchísimas vidas. Después, registrarse como donador, y igual van a ser unos donadores después de la muerte, que espero que ocurra en muchísimo tiempo. Aquí les dejo unas frases muy bonitas donde dice, no pienses en la donación de órganos como ofrecer una parte de ti para que un desconocido pueda vivir.
En realidad es un desconocido quien ofrece todo su cuerpo para que una parte de ti pueda seguir viviendo. Saber es donar. Les agradezco mucho su atención y, así como lo dijo mi jefa, recuerden, vivan la vida y después dónenla. Por favor, dejen sus órganos allá abajo, no se los lleven. Hay muchos pacientes de verdad que están en espera de sus órganos, y si ustedes tienen un familiar o si ustedes son los que van a donar, por favor, háganlo con ese acto que tenemos, que nos caracteriza no solo en Médica Sur, también aquí en México. Muchísimas gracias.